vámonos a hablar sobre una propuesta parlamentaria que el día de ayer se hiciera público al interior del Congreso de la República. Han puesto al debate la reelección parlamentaria y recorte del mandato congresal a 2 años y medio. Esta es una propuesta de la congresista Adriana Tudela. Y para hablar de este tema, hemos convocado al economista don Wilder Ruiz Silva. Él es excongresista, es regidor metropolitano, y para pedirle su opinión sobre esta propuesta de nuevamente reelección parlamentaria, el recorte de mandato congresal. Don Wilder, muy buenos días y una vez más muchísimas gracias de verdad por acceder a nuestro llamado. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte, saludar a todos los televidentes y a las personas que nos siguen en las redes. Yo creo que es una buena medida. Hay que felicitar a Adriana que hace esta propuesta de empezar a volver a los cauces normales de la política. Ella lo hace con una propuesta de 2 años y medio. Está bien, porque fíjate, Oscar, si mal no recuerdo, cuando se debatió la no reelección, yo en algún momento hice mención a un estudio, y ese estudio decía que solo el 25% de los actuales congresistas era reelecto, con lo cual tenías a 32 congresistas reelectos y 100 nuevos. Y los congresistas que ganaban 2 elecciones consecutivas se reducía al 10%. O sea, tenías 13 congresistas que ya se iban por su tercer periodo. 13. Y solo el 5% ganaba una elección 3 veces consecutivas. Es decir, estábamos hablando de 6 a 7 congresistas. Y solo el 2.5%, es decir, 4 congresistas, ganaban más de 4 elecciones seguidas. Con lo cual significaba 4 elecciones seguidas, significaba 20 años de ejercicio político que la gente te premiaba. Entonces ya la gente se había acostumbrado a que por lo menos 100 congresistas eran nuevos y 30 ganaban una primera elección porque habían hecho posiblemente bien su trabajo. Y si ese trabajo lo seguían haciendo bien, es posible que ganaran una segunda elección consecutiva, pero ya eso era el 13%, y que eran 13 parlamentarios, que más o menos era el 10%. Por lo tanto, terminaron dando una ley que perjudicó a esa minoría de minoría que hacía bien su trabajo. Claro, para ganar 4 elecciones seguidas tenías que ser pues un Luis Alberto Sánchez, un Bobby Ramírez del Villar, Javier Díez Canseco en la izquierda, Rafael Rey en la centro derecha, incluso Henry Piz ganó solo 2 elecciones. La tercera elección ya no la pudo ganar, siendo un parlamentario del fuste de Henry Piz. Pero claro, antes había sido teniente alcalde con Barrantes, ¿no? Regidores han sido Antero Flores Arao, Lourdes Flores, etc. Bueno, muy bien. La norma me parece buena, pero eso sí, Oscar, la norma tiene que estar enmarcada en una reforma más profunda. Esa reforma más profunda es que tenemos que eliminar el voto en función de cuotas. Es decir, un partido tiene 5%, le corresponden tantos. Un partido tiene 10%, le corresponden tantos parlamentarios. Esas cuotas tienen que eliminarse. Si no, no tiene sentido ir a un de 2 años y medio cada vez que hay que renovar el Congreso. Ahora, don Wilder, en tema de resultados, yo ayer lamentablemente no he podido encontrar, he tenido la oportunidad de leer un informe que daba cuenta
el bajo nivel de inversión pública que hay en el país tiene como antecedente la no reelección de las autoridades políticas en los tres niveles de gobierno, sobre los dos últimos, gobiernos regionales, gobiernos municipales. Se ha dejado de invertir porque simplemente la autoridad electa no tenía experiencia alguna. Y para adquirir la experiencia en temas de gestión pública, le demandaba casi su periodo. Y hay ahí el atazo de la inversión pública a nivel de Estado en gobiernos regionales, gobiernos municipales. Mira, una de las cosas que hace un congresista y que ahora está venido a menos es la representación. Es levantar el teléfono y decirle al ministro de Economía, Juan o Alberto, por favor, ¿me puedes recibir el viernes a las 10 de la mañana? Y el congresista de la localidad iba con 4 o 5 alcaldes a hacer una gestión para poderle decir que determinadas obras sean incluidas en el presupuesto general de la República que se presente en agosto y se debate en diciembre y que se puede canalizar esos fondos para el siguiente año. Previamente, los alcaldes tienen que haber hecho sus perfiles y sus expedientes técnicos. Esa experiencia va tomando su tiempo, porque claro, llega gente que ni siquiera saben quién es el ministro de Economía, y menos los primeros meses o el primer año no te atreves a levantar el teléfono, marcarle al ministro y decirle, oye, Oscar, por favor, recíbeme el viernes a las 10 de la mañana. El ministro efectivamente lo recibe. Esa gestión ahora está mal. ¿Por qué? Porque es vista como que vas a pedir las obras porque ya hay un empresario que va a ganar la obra y estás coludido y te meten en una denuncia de crimen organizado por las pistas y las veredas que estás gestionando. Y además, fíjate, Oscar, la otra depredación que ha tenido la no reelección es que el congresista electo se desliga de sus electores y pierdes el contacto con la gente. Y la gente que no sabe quién es al final su congresista, ya no lo fiscaliza. Y ya se pierde ese vínculo que tiene que existir entre congresista y electores. ¿Cómo formas ese vínculo? Ese vínculo lo formas apoyando iniciativas, apoyando en las gestiones, porque al final van a ver tu resultado. Como ahora ya no hay reelección, el parlamentario pierde el interés de tener un vínculo con sus ciudadanos. Y los ciudadanos, como saben que no lo van a reelegir, también se pierde ese interés. ¿Por qué? Porque como ya no hay vínculo, ya no hay un incentivo para seguir ganando elecciones, incentivo en el buen sentido de la palabra, es decir, sentido en ver la política como un ejercicio cívico, y no como una aventura para llenarte los bolsillos. Esa cercanía la puedes lograr con elecciones cada 2 años y medio. Y después hay otra cosa que me gustaría comentártela respecto a la representación parlamentaria que está el Perú, creo que yo, subrepresentado. Hay que aumentar el número de congresistas. Y la Cámara de Senadores, la Cámara el Senado de la República tiene que volver, porque el Senado de la República es la Cámara que le da serenidad, prestigio al debate político, porque a la Cámara tiene que llegar gente superior a los 45 años, y yo sí le metería unos requisitos como en algunos países, por ejemplo. En Colombia tengo entendido que para ser senador no solamente tienes que tener 45 años, sino haber sido profesor universitario durante 10 años. Así que si tú tienes 45 años, tienes 50 combis y tienes 20 ferreterías y tienes la plata y quieres ser senador, te dirían, muy bien,
regresa dentro de 10 años, anda, enseña en la universidad 10 años y a los 55 postulas como senador. No como ahora, ¿no? Ahora 25 años y suficiente. A la Cámara de Diputados sí puede ir todo el mundo. Cámara de Diputados, 25 años y sin profesión, sin nada. Tu DNI y en el ejercicio de tus funciones. A la Cámara de Diputados. Al Senado no. Al Senado tiene que haber unos requisitos en los cuales ni siquiera puedes postular si tu esposa te ha denunciado por violencia. Y por lo tanto unos requisitos académicos al Senado, porque ese Senado le va a dar ese prestigio y esa decencia que debería tener. Que no, que tengo una denuncia porque no le pagué a mi inquilina 3 meses. No, pues, moralmente estás descalificado, siquiera para postular. Entonces, el Senado tiene que regresar. Y yo diría que incluso que si se va a hablar de una reforma, hay que hablar de la reforma y olvidarnos de esos ingresos al Parlamento por cuotas. Es decir, tienes 10% y te corresponde 10. Hay que ir a una representación por zonas. Lima, por ejemplo, tiene más o menos 33 candidatos a congresistas por lista. Si son 10 listas, tienes 330 candidatos. Imposible seleccionar a uno. Lo que hay que hacer en el Perú es un parlamentario por provincia, lo cual te lleva a 195 parlamentarios, y en el caso especial de Lima, un parlamentario por distrito. De tal manera que tú en tu distrito vas a evaluar a 10 candidatos, no a 330 que postulan o a 400 que postulan. Y sería lo ideal que en un distrito tenga 5 candidatos. Entonces, entre 5 puedes saber quién es un hombre más o menos que puede representarte. Pero no, en Lima hay 400, 500 parlamentarios, candidatos. ¿A quién eliges? Y se rompe ese vínculo entre parlamentario y ciudadanía. Ese vínculo que los dos se alimentan fiscalizándose. Si lo hago mal, no me reeligen. Pero si lo hago bien, me reeligen. Y rompes la relación entre el arrastre presidencial, el arrastre del partido, que llega gente con 3.000, 4.000 votos y gente que tiene 20.000 o 50.000 votos, pero su partido no llegó al 5%, no lo elige. Increíble. De verdad. La reforma tiene que ser profunda en ese sentido. Uno tiene que sentir quién es su representante. Así como tú sabes quién es tu alcalde que te recoge la basura y te limpia las calles, así no hayas votado por él, tú tienes que saber en tu distrito y en tu provincia quién es tu parlamentario que te representa. De verdad, don Wilder, sus apreciaciones importantes, ¿ah? Porque son reflexiones ganadas por la experiencia, en el caso de usted, por la experiencia que tiene en gestión pública como parlamentario, como autoridad municipal. De verdad que me quedo con esa reflexión y ojalá que se tome nota, porque es importantísimo lo que usted ha señalado. Y ojalá también que esta modificación que permite la reelección no se quede en el Congreso, sino que alcance a las autoridades de los gobiernos regionales, gobiernos locales, porque definitivamente, como usted dice, don Wilder, nadie reelige a una mala autoridad. Y eso lo decía el pueblo. Así es. Es decir, un buen alcalde, un buen congresista, tiene que ser premiado vía la reelección. Ganas una reelección. En el Perú tradicionalmente solo el 25-30% ganaba una elección, que son 30 o 35 parlamentarios. El resto se iba a su casa porque lo hacían mal. Y el que lo había hecho bien ganaba. Es posible que en su tercera reelección la pierda y postulaba en una cuarta, si es que la gente lo había recordado bien. Si no, nada. Mira Felipe Castillo en Los Olivos. En Los Olivos lo reeligieron creo que 4 o 5 veces.
Entonces, 6 alcaldes veces. exitosos tienen que ser premiados. ¿A cuánto? ¿Perdón? 6, 7 veces ha ¿No? sido reelegido Entonces, Felipe Castillo. 6, 7 veces, imagínate, 6, 7 veces, y cómo transformó Los Olivos. Entonces, las políticas públicas de Estado, las políticas públicas que van transformando la infraestructura de una región y de una ciudad, necesita continuidad. Lo que pasa es que la política devino en esta depredación que los malos han terminado llegando a ese ejercicio municipal, regional y nacional, ¿no? Esperemos que esto sea el inicio verdaderamente de un debate político para poder ir refundando los partidos. Pero si las reformas las van a hacer la gente que no sabe de política, imagínate. Y termino con esta anécdota que siempre la comentaba Rafael Rey y Pepe Barba. Tú no te subes a un avión y le dices al piloto, piloto, ¿cuántas horas de vuelo tienes? No, yo tengo 0 horas. Es mi primera hora de vuelo. O no vas tú a un dentista y le dices, señor, ¿cuántos dientes te has traído? No, señor, es mi primera extracción de dientes. No te vas de un piloto que tiene 1,000, 2,000 horas de vuelo, te vas de un dentista que ha sacado por lo menos 20, 30 dientes, ¿no? No te vas a un nuevecito. Así hemos hecho con entregarle a los incapaces la conducción y construcción de un país. Así que esperemos que esta ley de prohibición de la reelección sea anulada, ¿no? Muchas gracias, don Wilder. De verdad, muchas gracias por su participación, porque yo reitero, cada vez que conversamos con usted, nos deja conceptos que de verdad nos tienen que llevar a la reflexión. Ojalá que en esos debates que usted está invocando se lleve o se conduzca esta propuesta de reelección de autoridades políticas en el país, se haga con los que saben y no con los improvisados. Don Wilder, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por su participación